Olia contempló las dos líneas brillantes en la prueba y no pudo creerlo. Después de años de anhelo, nerviosismo, lágrimas de desilusión y desgana, ¿habría llegado finalmente el momento esperado? Entró en la habitación y se sentó al borde del sofá, con la mano extendida hacia el teléfono para compartir la noticia con Sergei, pero luego se detuvo. No, no es prudente actuar sin confirmación. Debe aguardar un poco más, al menos unos días, y quizás donar sangre para un análisis de HCG. Sin duda, podré confiarle todo. Mientras tanto, Olia permanece en silencio. Estaba alistándose para dirigirse al trabajo y debía alcanzar la parada de autobús designada en su vecindario. Lamentablemente, no disponía de otra alternativa de transporte, por lo que debía llegar puntual a toda costa. Olia y Serga se conocieron hace años en un foro estudiantil, donde compartieron risas y anécdotas sobre sus informes universitarios, los cuales estaban basados en las muestras proporcionadas por sus profesores de economía en sus respectivas universidades de origen. Tras ello, se despidieron. Sergei jamás se animó a dar su consentimiento. El teléfono de una bella joven con la que charló durante horas quedó en manos de Olia, quien no se atrevió a solicitarlo en ese momento. De no ser por la casualidad, ambos habrían permanecido casi desconocidos. Unos meses después, Olga, responsable estudiante y serena, se encontraba en la sala de lectura de la Biblioteca Científica Regional en busca de un libro raro para su examen. Aunque lo halló fácilmente, no estaba en su lugar en el estante. Un anciano trabajador se encogió de hombros. La biblioteca estaba a punto de informar a la niña que el libro que buscaba había sido cancelado, pero no aparecía en los registros. De repente, recordé que lo había entregado a un colega en la sala de lectura. Olga se dirigió allí y, en voz alta, solicitó la colaboración de quien tenía el libro necesario. Al descubrir que era su antiguo amigo, se ofreció amablemente a ayudarle. Podrían convencer a la bibliotecaria o ir juntos a la acogedora cafetería que se encontraba en el piso de abajo. Sergei y Olga intercambiaron sus números de teléfono y acordaron mantenerse en contacto. Con el paso de 6 meses, Olga se dio cuenta de que su vida y su respirar ya no eran los mismos sin la presencia de Sergei. Descubrió que él era una persona excepcional en todos los sentidos, culto, inteligente, con un gran sentido del humor, diplomático y educado. A pesar de haber estudiado en diferentes instituciones educativas, ambos compartían especialidades similares. Coincidían en sus puntos de vista sobre la vida, tenían gustos casi idénticos en comida y arte, y compartían una visión familiar similar. En general, a veces parecía que podían comunicarse literalmente sin palabras. «Tus pensamientos son como un libro abierto para mí», expresó Seriosa al concluir el discurso en lugar de Olia. Ambos estallaron en risas al dejar atrás los diplomas y la aprobación de los exámenes estatales, marcando así un nuevo capítulo en su relación. Mientras se adentraban en la búsqueda de su primer empleo, compartían consultas y consejos, a pesar de ser competidores en sus campos profesionales. Sin embargo, decidieron no abordar ese tema. Sergei se alegraba sinceramente cada vez que Olga recibía una llamada para una entrevista en un lugar respetable. Le deseaba buena suerte con entusiasmo cuando la contactaban desde una oficina confiable y conseguía un empleo. Coincidían en el mismo sitio, aunque la empresa no era su ideal, siendo estatal y con salarios fijos. Este trabajo no era el más deseado, pero era un comienzo importante en sus carreras. Ambos compartían esta visión y se esforzaban juntos. En un principio, sus encuentros eran principalmente laborales, hasta que Seriosa decidió escoltar a Olga a su hogar. De repente, como si ambos hubieran tenido la misma idea al mismo tiempo, surgió la pregunta, ¿por qué no pasar la noche juntos? Al día siguiente, coincidieron de nuevo en el trabajo y así empezaron a compartir sus vidas. A pesar de la resistencia de los padres de Olga, quienes no aceptaban que su hija se hubiera casado de forma civil y en la casa de un hombre, Seriosa tenía un modesto apartamento de un dormitorio que se convirtió en su nuevo hogar. En el mismo rincón inalcanzable, un día Olia sorprendió al chico con las preocupaciones de sus padres sobre su estilo de vida. Decidió proponerle una solución: casémonos y demos una razón a nuestras vidas. Esta propuesta no era lo que esperaba,
anhelaba un escenario de película romántica con música suave y una propuesta de matrimonio de rodillas con una caja de terciopelo y un anillo en las manos. Y lograron su objetivo de una forma tan mundana y simple. Aunque no sea impresionante, debería cumplir con tus expectativas en este aspecto. El tema fue resuelto cuando Olga aceptó casarse, y pronto la emocionante noticia fue celebrada por ambas familias. Los padres de Olga estaban encantados, anhelando la felicidad de su hija y apreciando a Seriosa, un joven prometedor que amaba sinceramente a su hija. Aunque al principio los padres de Seriosa no vieron con buenos ojos a su futuro yerno, finalmente aceptaron que no podrían haber soñado con una chica mejor para él. El hijo de ellos, Olia, se destacaba por ser único en todos los aspectos, según su punto de vista. No se jactaba de grandes éxitos en bienes raíces, sino que disfrutaba de una boda llena de diversión y alegría. Sergei y Olia irradiaban felicidad en ese día tan especial. La jornada era de los dos. Olga lucía un traje blanco radiante como la nieve, mientras Sergei llevaba un elegante smoking negro con una impecable camisa blanca. Su felicidad no se veía afectada por la elegancia de sus atuendos, pues por fin disfrutaban juntos en perfecta armonía, sin preocupaciones ni tristezas. Realizaban todas sus actividades juntos, tanto laborales como de descanso, recorrieron extensamente el país, emplearon sus ahorros en volar varias veces en económicos viajes a la playa en el extranjero, disfrutaban de relajarse en la cama los fines de semana viendo algunas comedias familiares, hasta que Seriosa tuvo la fortuna de destacar en su carrera, atrayendo la atención y recibiendo una tentadora oferta para cambiar de una empresa estatal a una privada con un significativo aumento salarial, una propuesta que no podían rechazar, por lo que los jóvenes esposos consultaron y decidieron dar el paso. Por supuesto, existía un factor de riesgo. ¿Qué sucedería si no resultaba como esperaban? ¿Qué sucede si no abona? Sin embargo, a pesar de todas las preocupaciones, resultó ser un salto profesional asombroso, superando todas las expectativas. Ahora Sergei empezó a obtener una cantidad considerable, pero también se vio inmerso en un horario impredecible, a veces desde la madrugada hasta la noche. Este empleo resulta extenuante, agotando a Olia y Sergei. Renovamos los muebles y la tecnología de la vivienda, realizamos mejoras con el tiempo y logramos ahorrar para una nueva aventura en el extranjero. En resumen, no nos privamos de nada esencial. Las vacaciones en familia se volvieron escasas, ya que Sergei siempre estaba en el trabajo o siempre dispuesto a salir a la primera solicitud, incluso si era solo para relajarse y jugar con Sirov en el baño, no siempre tenía los fondos necesarios. A Olia no le agradó, por supuesto, pero al principio lo toleró con entereza. De repente, intentó comunicarle a su esposo que casi no se veían. Y eso no estaba bien. Me siento tan sola, Seriosenka, expresó una mañana mientras le preparaba un pequeño refrigerio para el trabajo. Estoy sola todo el tiempo, y cuando regreso a casa del trabajo, sigo estando sola todo el tiempo, agregó. Estoy de acuerdo, respondió de repente su esposo desde el pasillo, incluso estaba pensando en eso también. Hace poco, mi madre me planteó la curiosa pregunta de si no te fatigas de disfrutar de tu soledad. Olga se quedó atónita al notar el inusual interés de su suegra hacia ella. Aunque no tenían ningún lazo familiar, lograban entablar conversaciones. Resulta intrigante preguntarse por qué la madre se preocuparía por el bienestar emocional de su nuera y le preguntaría a su hijo al respecto. La cuestión no radicaba únicamente en el error específico de la pregunta de la suegra. Olia descubrió la situación al caer la noche, al regresar Sergei del trabajo. Actuando como una esposa atenta, le sirvió la cena, le preparó un relajante baño y colgó un secador de baño en una toalla para él. Después de secarse con una toalla, comenzó a plantear una idea. ¿Qué te parecería si nos mudáramos juntos a tu apartamento si surge la oportunidad? Con 2 buenos salarios, sería mucho más sencillo para nosotros vivir cómodamente. Podríamos permitirnos comprar un apartamento con una hipoteca y explorar el mundo juntos. Además, podríamos pasar más tiempo juntos. Sin embargo, Sergei simplemente sonrió levemente mientras disfrutaba de la lasaña de pollo, con su esposa a su lado. Sin embargo, ¿por qué precisamos trasladar su sitio laboral?
¿No consideras más conveniente conceder al gobierno una licencia por maternidad? Claro que sí, además resulta sumamente práctico aprovechar el permiso de maternidad. Por lo tanto, te recomendaría que mantengas tu carrera tal como está en este momento. Olga no consideró la posibilidad de que pronto pudieran tener un hijo. En esencia, el joven anhelaba forjar una trayectoria profesional, por eso su madre le inculcó la importancia de no depender completamente de su esposo. Siempre es válido aceptar apoyo, pero es esencial confiar en tus propias capacidades. Antes de dar la bienvenida a un nuevo ser a este mundo, es importante mantenerse firme y seguro. Al expresar sus miedos y razones a Sergei, él simplemente los rechazó con un gesto de negación. Sin cabeza. Este enfoque no es el correcto. No consideramos todas las posibilidades, no podemos anticipar todo. Mi madre también opina que el bebé y yo no deberíamos esperar más, ella también desea que nazca. Resulta que la madre de Sergi está ansiosa por enviar a su nuera de baja por maternidad, sin importarle lo que suceda después. Olia se esforzó al máximo para persuadir a su esposo de que su madre, como de costumbre, está equivocada. Tomó la delantera a la locomotora, sin embargo, no recibió empatía. Además, su esposo le hizo notar que ella misma, incluso hoy por la mañana, con frecuencia experimenta una profunda soledad. La pequeña nunca experimentará la sensación de estar sola, ya que su familia será extensa y auténtica. Olga no se sentía motivada para ser madre. La madre, influenciada por su suegra, logró convencer a su esposo de ser padre. A pesar de haber resistido al principio, Olga finalmente cedió y juntos empezaron a planear la llegada del bebé. Pronto, la joven se encontró emocionada con la idea de ser madre, un sentimiento que consideraba como el más hermoso del mundo. Sosteniendo un paquete perfumado entre sus brazos y viéndolo como una extensión de ella misma y de su ser querido, su alma gemela Olia se encontró fantaseando con tomarse un descanso por maternidad y establecerse en su hogar, dedicándose únicamente al cuidado del bebé y disfrutando de la compañía de su amado esposo con una cena casera caliente cada día, en un hogar impecable y organizado. Sin embargo, pasaron meses y meses sin que hubiera señales de un resultado positivo en la prueba de embarazo. Al principio, Olia no estaba inquieta y pensaba que quizás los días fértiles no coincidían, pero cuando Sergei empezó a observarla de reojo y a consultar al sol sobre la normalidad de su situación, se inquietó al pensar en someterse a una amplia gama de pruebas, recibiendo consejos de algunas figuras destacadas para que esperara, ya que la cuestión era nueva y le causaba pánico. Para ella, era demasiado temprano. Otros, con opiniones opuestas, sugirieron que comenzara de inmediato a someterse a exámenes rigurosos, ya que la infertilidad en las parejas era un problema común en las familias contemporáneas. Olga se sentía perdida y sin saber qué decisión tomar. La perspectiva de aceptar la situación le resultaba inaceptable. Siguiendo el consejo de Sergei, su esposo creía que todo debería haber salido bien a estas alturas. Y en el caso de que no dé resultado, ella. A Olga le resultó complicado aceptar esta perspectiva debido a la discusión sobre la llegada de un bebé a su familia. Optó por restar importancia y comunicar solo lo esencial. Además, la madre de Sergei también le generó complicaciones. Siempre ha sostenido la creencia de que su hijo se casó sin éxito con una joven aparentemente muy humilde, algo de lo que no se enorgullecía. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el hecho de que Olia Versus no era tan desconsiderada al tener un apartamento propio. Antes, Margarita Semyonovna no podía morder nada. Muestra tu actitud hacia tu nuera y aprovecha esta oportunidad tan especial que se ha presentado. Por supuesto, la ocasión de bromear con una anciana mientras disfrutas de una taza de té recién preparado, asegurándote de que Olga escuche. ¡Oh, qué situación! El joven desafortunado comparó su vientre con una flor sin semillas, lo que resultó en un aborto definitivo cuando era más joven. En este momento, todo está fallando con la pequeña, quizás en los hogares de acogida Araba está creciendo junto a ella, pero no puede hacer que mi hijo se convierta en padre. ¿Acaso Seryoga, ese era el destino que tus padres deseaban? La joven comprendió claramente que su suegra actuaba de forma intencionada para molestarla. Sin embargo, se preguntaba qué podría decirle a la arrogante y descontrolada madre de su esposo.
Sergei respetaba mucho a su madre y evitaba contradecirla. Cuando la esposa expresó su malestar por los comentarios hirientes de la anciana, su esposo sugirió ignorar ese comportamiento y preguntó a quién podrían acudir para recibir ayuda con sus problemas de fertilidad. La pareja derramó muchas lágrimas al no poder concebir, pero al menos la esposa está de baja por maternidad. El trabajador de Serioga o el propio se lanzaron en su búsqueda. Aunque algunos no tenían intenciones de ser padres o postergaron sus planes, todos terminaron cuidando a su preciado hijo enfermo y se encontraron en licencia por maternidad. Solo ella permaneció en su oficina, recordando momentos amargos y sin atreverse a probar la medicina alternativa. Bebía de las mismas tazas que usaban sus empleadas embarazadas, se sentaba en las sillas durante el almuerzo y colocaba un dibujo hecho a mano debajo de la almohada. En el centro de la habitación se encontraba un bebé redondo recortado de una revista de maternidad. Desafortunadamente, las señales no parecían estar a favor de Ole, quien llevaba 3 años esperando ansiosamente el nacimiento de un hijo. Sergei, cada vez más impaciente, cuestionaba si sería posible tener hijos, pero Olga se aferraba a la esperanza, asegurando que no había indicios de infertilidad irreversible. A pesar de que habían pasado varios años intentando concebir, finalmente tomaron una decisión. Viajaron a la ciudad para una evaluación médica, donde los doctores detectaron algunos problemas de salud en Olga y su esposo. Aunque no eran graves, Olga tuvo que descansar por completo durante 6 meses. Ahora, después de recibir tratamiento durante unos días, finalmente pudieron volver a planear tener un hijo, un deseo que se había arraigado fuertemente en la mente de su esposo. Olga y Sergei estaban emocionados con la idea. Sin embargo, la madre de Sergei no estaba de acuerdo con la situación. No quería aceptar que su nuera tenía dificultades para concebir y empeoraba la situación ya complicada. Olga comprendió que la idea de ser padres no era tan simple como pensaban. De repente, una idea se plantó firmemente en la mente de Sergei y se negaba a desaparecer. Fue Margarita Semyonovna quien insinuó a su hijo la urgencia de tener descendencia, argumentando que era por el bien de todos. Se rumorea que la nuera no se aburriría. Además, la suegra se entusiasmó con la idea de aparecer en su casa sin previo aviso y poco a poco comenzó a mencionar a algunos parientes lejanos o amigos de sus amistades que estaban esperando un bebé. Recién ha nacido Tae, llenando de alegría a los padres de ambas familias. Olga lucía un vestido blanco que llegaba hasta sus rodillas. Sin embargo, Margarita Semyonovna parecía haber perseguido este objetivo con determinación y las pruebas eran tan claras como el cristal, mostrando una pureza traicionera. Sergei no solía ser impaciente en otras situaciones, pero cuando se trataba de la apariencia de su hijo en la pequeña familia, parecía ansioso como un niño pequeño que grita fuerte al ver un juguete en el escaparate de una tienda. Ahora, su hijo debía ser ese juguete, mientras que la carrera de Olia continuaba sin descanso. A pesar de que la joven renunció de forma voluntaria a cualquier promoción a cambio de la posibilidad de disfrutar de la licencia por maternidad durante su embarazo, no resultó como esperaba. Sin embargo, con su trayectoria profesional, podría ascender fácilmente al puesto de jefa del departamento de planificación, lo que conllevaría un significativo aumento de sueldo. Antes, habría estado encantada con esta oportunidad, pero ahora reflexionaba con melancolía sobre la cantidad que tendría que ahorrar, incluso con unos ingresos tan sustanciales, para poder costear al menos algunos de los tratamientos ecológicos necesarios. Ya ha planteado este tema en serio en más de una ocasión y en ocasiones, incluso Sergei hizo que Olga derramara lágrimas al mencionar repetidamente el tema. Incluso llegó a amenazar con desechar todas las píldoras que su esposa tomaba regularmente, con el propósito de que acudiera a un médico de verdad y comenzara un tratamiento convencional. En su opinión, este tratamiento consistiría en un examen, generalmente incómodo y desagradable, seguido de otro. Sin embargo, no hubo embarazo y Olga ya se ha acostumbrado a que después del trabajo siempre corre a algún lugar, dirigiéndose rápidamente al centro de foliculometría y luego al laboratorio. En este último lugar, debe presentarse estrictamente con el estómago vacío, ya sea para una consulta con un experto o para someterse a algún procedimiento. La maestra asistente solía visitar las farmacias para adquirir medicamentos, lo cual representaba una parte significativa del presupuesto.
Su objetivo era comprender su situación y por qué no podía brindar una nueva oportunidad a alguien. Incluso llegó a programar una consulta con un psicólogo, pero la experiencia no fue de su agrado. La persona, de edad no avanzada pero muy alegre con un turbante multicolor, expresó en voz alta y de manera confusa que no se sentía protegida por su cuerpo, lo que la llevó a rechazar la idea de activar el programa de reproducción. Olga no obtuvo ningún beneficio práctico de esta visita. Por lo tanto, decidí marcharme cuando el tiempo asignado para la sesión llegó a su fin. Mi encuentro con una mujer que practicaba métodos de tratamiento poco convencionales no resultó como esperaba. Después de ver un anuncio en el periódico, di con un sanador que prometía sanar la infertilidad en una sola sesión. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados para Olia. Quizás las cartas del tarot no estaban en su favor o la bola de cristal no era lo suficientemente clara. Al salir del Palacio de la Cultura, donde había alquilado una habitación, Olia se encontró con una señora algo confundida que pasó rápidamente junto a ella. No lograron convertirse en progenitores, y a pesar de sus esfuerzos, el intento inicial de concebir con la ayuda de Eco no tuvo éxito. Siguiendo todos los pasos correctamente, manteniendo la esperanza y aguardando pacientemente, Olia comenzó a notar que su esposo se distanciaba de ella de alguna manera. La conexión que solían tener se había desvanecido, dejando un frío palpable y una separación evidente entre ellos. Olia se culpaba por la ausencia de descendencia, un sentimiento que su esposo compartía plenamente, volviendo a culpar a Olia por ello, como en tiempos pasados. Al descubrir que no podía quedar embarazada, Sergei intentó mantener en secreto su desilusión. Sin embargo, Shailov, de alguna manera, logró descubrirlo en el siguiente aniversario de bodas, cuando abrazó a Sergei con fuerza. En una mesa cercana, una pareja joven y radiante disfrutaba de su café junto a un cochecito con un bebé. El niño, de cabello rizado y sonrisa encantadora, conquistó de inmediato los corazones de Olia y Sergei. Olia no podía apartar la mirada ni del niño ni de su padre feliz. Contemplé con ansias a la madre del niño, como si deseara emular su destino al detalle. Sin embargo, aquellos individuos ignoraban que alguien pudiera mostrar tanto interés por su vida privada. Disfrutaban de golosinas, tomaban sorbos de sus bebidas, se divertían entre ellos. Se turnaban para traer paz al ambiente, pero Olia se retiró a casa entre lágrimas. ¿Por qué unos lo tienen todo y otros nada? Este pensamiento no se apartaba de su mente desde que vio a Cristo en otra persona tan cercana a ella, irradiando verdadera felicidad en todos los aspectos. Si tan solo una joven pudiera. Si por casualidad hubiera podido leer la mente de su esposo, se habría enojado aún más. Sergei consideraba si debía terminar su relación con su esposa que no podía tener hijos, o si debía esperar. Era tan joven. Además, Olga lo combinaba con todo menos con su incapacidad para concebir. ¿Habrá algo más en juego? El tiempo que llevaría formar una familia completa con su propio hijo. Al despuntar el día siguiente, Olga propuso a Sergei la idea de adoptar un niño, argumentando que si no podían tener hijos biológicos, podrían explorar otras opciones. Sin embargo, él rechazó con indignación esta propuesta. Deseo convertirme en padre de mi propio hijo biológico, así que no te des por vencido, ya que Olia quería creer que tiene razón y que todo se reduce a pequeños detalles. No te rindas. Sigue adelante, intenta y pon a prueba. Han pasado varios años y, durante este tiempo, Olga ha enfrentado tratamientos por diferentes diagnósticos relacionados con su sistema reproductivo y ha intentado quitarse la vida. Afortunadamente, después de ingerir pastillas, la joven vomitó de inmediato, salvando así su vida. Aunque su salud mental está en riesgo, su vida no corre peligro. La situación requería una acción inmediata. En un principio, se anticipaba que Sergei prolongaría su jornada laboral y participaría en eventos empresariales en su área, sin poder relacionarse con personas que llevaban una vida convencional. El mundo se había reducido al tamaño de un sueño infantil para Olia. Adquirí numerosas pruebas de ovulación y embarazo, y me hice dueña de tarjetas de descuento para diversos tipos de test. Durante mucho tiempo, no podía apartar la mirada de las jóvenes madres que llevaban un par de adorables botines amarillos en Comi VR.
Guardaba los colores en el cajón trasero de la cómoda y, en ocasiones, los sacaba cuando nadie la observaba. Se imaginaba poniendo celos a su hijo, saliendo juntos al parque y regresando para disfrutar juntos. Los sueños de Olga la transportaban a lugares lejanos, donde ya no lloraba por la indiferencia del hombre, quien ya no valoraba ni a su esposa ni el deseo de tener un heredero. Contar con servicios domésticos completos y un salario adicional a su disposición era un lujo. Además, no había salidas en forma de mujeres. Abatido por sus escrúpulos, ya contaba con una morena de ojos azules que atraía la atención del sexo opuesto como una luminosa mariposa. Por lo tanto, no tuvo complicaciones con esta situación, dado que su apartamento estaba situado en un lugar estratégico y su esposa no poseía automóvil. Sergei podía estar seguro de que sus paseos con otras mujeres por el centro de la ciudad pasarían desapercibidos cuando Olia volviera a llegar tarde, como era habitual. Sin inmutarse, ella simplemente observó con una sonrisa amarga cómo el ciclo se repetía una vez más. Para resolver la situación, Olga tendrá que administrarse non y progesterona, y la demora no parecía tener intención de detenerse. En el pasado, habría corrido a la farmacia en busca de una prueba, pero ahora estaba segura de que no había necesidad, ya que sabía con certeza que no era infértil. Este diagnóstico definitivo sobre su salud la llevó a considerar que lo que experimentaba era un trastorno habitual o incluso una menopausia precoz. Sin embargo, cuando empezó a sentirse mal en el trabajo, Olga cambió de parecer, reconociendo que había subestimado la situación en repetidas ocasiones. En múltiples ocasiones, se veía a sí misma como una fracasada. Sin embargo, esta vez, lo que la detiene de hacerse la prueba es simplemente otra herida innecesaria y profundamente dolorosa en su corazón, una confirmación más de que nunca será madre en esta existencia. Durante su hora de almuerzo, Olga visitó la farmacia y adquirió varias pruebas de diferentes marcas, asegurándose de eliminar cualquier atisbo de duda sobre su incapacidad para concebir. Con pensamientos sombríos, la mujer regresó a su oficina con su compra, un elegante bolso de diseñador en mano. Olga se encontraba gravemente enferma, dudaba en someterse a la prueba, ya que temía que lo que creía firmemente se desvaneciera, quizás no mereciera la pena al final. ¿Qué importancia tenía para ella realizar esta acción? ¿Ahora o más adelante, con náuseas? Seguramente había ingerido algo en mal estado, y el retraso podría deberse a la menopausia. No había otra posibilidad y Olga temía arruinar la confianza que de repente había surgido en su interior, enfrentándose a la sensación habitual de abrumadora derrota, como tantas pruebas vacías que ya había experimentado. En mi existencia, este sería simplemente uno entre muchos. Otra adición a la extensa colección de tus desilusiones, fracasos y desventuras, una más, una menos. ¿Qué importa ya que al final haya decidido someterse a la prueba? Realizó cada paso con meticulosidad, como si estuviera realizando una delicada operación quirúrgica. Y al concluir, evitó mirar el resultado, de repente, volvió a enfrentarse a lo mismo, una banda de color borgoña, burlándose de su ferviente anhelo de ser madre. Olia examinó detenidamente la prueba, observando con un solo ojo, quedando inmóvil, sin siquiera atreverse a respirar. Sentía temor de aceptar lo que sus ojos le mostraban. ¿Acaso era factible? ¿Podía ser real que en una franja de plástico blanco se vieran dos líneas de un color carmesí brillante y llamativo? Quizás todo esto fuese una ilusión y ella se encontrara atónita, soñando con la imposibilidad de concebir un hijo. Sin embargo, ¿por qué este sueño se siente tan vívido? ¿Por qué parece tan tangible? Olia se dio un suave pellizco para desvanecer finalmente la ilusión de que el sol solo es un mero producto de su imaginación. De acuerdo, supongamos que no está en un estado de sueño. Sin embargo, es probable que tengamos que reconocer que se trata de un fallo del fabricante, un resultado erróneo, y que en realidad no hay embarazo, ya que es imposible. A pesar de esto, en la prueba, Ole sigue mostrando dos líneas, una hora después, 2 horas después e incluso en otra prueba. Fue entonces cuando Olga finalmente aceptó lo ocurrido, lo que ella y Seriosa pudieron haber experimentado. Lograron vencer todos los desafíos del destino que se les presentaron. Después de años de planificación, finalmente van a convertirse en padres. Ella, con su vasto conocimiento sobre el tema,
supo exactamente cómo actuar. Su primera acción fue llegar tarde al trabajo debido a una visita médica. Esta situación no sorprendió a nadie, ya que en los últimos años Olga había solicitado permisos para buscar un embarazo, y su apoyo fue evidente al permitirle llegar tarde en ocasiones necesarias. Sin decir una palabra, Olga acudió al prestigioso laboratorio de la ciudad para donar sangre por culpa de Sergei, dejando claro que hablaría al respecto por la mañana. Después de realizar 5 pruebas adicionales, todas con resultados positivos, Olga recibió los resultados al mediodía y ahora tenía plena confianza en su embarazo. Según la técnica de laboratorio, el indicador de HCG indicaba unas 5 semanas de gestación. Esto significaba que podían anunciar con certeza a su pareja que todo había salido bien. Para celebrar, Olga preparó una sorpresa especial para Sergi al regresar a casa, algo que sin duda sería memorable. Decoró el apartamento con globos de color rosa y azul, creando un ambiente festivo y emocionante. Con las mismas botas que habían absorbido tantas lágrimas suyas, aquellas que su esposo pensó que nunca serían padres, Olga supo de inmediato al ver a Seriosabol entrar al apartamento. El hombre, con voz cansada e indiferente, observó rápidamente la habitación adornada festivamente y preguntó, ¿te has vuelto loca? El humor alegre de Olga se desvaneció casi al instante. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, persistía la idea de que aún no comprendía del todo y temía creer en su propia felicidad. Por tal motivo, le obsequió un sobreconteniendo. En su interior, con los resultados de los análisis sanguíneos y una prueba de embarazo de líneas, Sergei la observó fijamente, cuestionando si era realidad o solo fruto de su imaginación, un juego tal vez. Sí, Olia se sintió avergonzada, recordando una conversación antigua con su esposo al amanecer, cuando leyó en una revista femenina sobre un truco para concebir. Debías trazar una segunda línea en la prueba tú misma y la cigüeña llegaría volando hacia ti. Muchos creían en este método como si fuera efectivo. Y ella decidió probarlo. Olia tomó la prueba. Siguiendo las instrucciones de la revista, Olia colocó la segunda pista en el cajón de la cómoda, pero su intento no solo fracasó, sino que también fue descubierto por su esposo. Inicialmente contento, pronto se percató de que algo no estaba bien y acusó a Olia de intentar engañarlo. A pesar de la reacción inesperada, Olia mostró las pruebas a su esposo, quien, con indiferencia y cierta decepción, examinó el certificado. «Felicidades», dijo finalmente, mirando a su esposa. «Lo harás. Tallarás mucho, incluso más de lo que puedas imaginar». La noche ya estaba irremediablemente arruinada, lo que indicaba que al menos la mitad de la alegría se había desvanecido. A pesar de ser consciente de ello, Olga anhelaba a este bebé. Deseaba su nacimiento, su crecimiento, ansiaba acunarle entre sus manos, entonarle canciones, disfrutar de bromas y, en general, convertirse en la madre más ejemplar del mundo. Sabía que se lo merecía tras años de tratamiento por infertilidad. Sin embargo, no comprendía que un niño es una fuente de felicidad. ¿Por qué no se pueden corregir de repente las perspectivas de alguien? Requiere tiempo conciliar el sueño junto a su esposo en el sofá. La joven fantaseaba con cómo Seriosa sin duda adoraría a este hijo y se convertiría en el padre más excepcional del mundo. Mientras tanto, Sergei seguramente sería suyo. En este sentido, ya habría tenido sus propios hijos con Olga, ya que durante muchos años sin descendencia se resignó a que ella nunca podría concebir y empezó a buscar consuelo en otro lado. La madre persuadió al hombre de que aún era joven. Sí, y un hombre puede ser padre a cualquier edad. Ahora tiene un socio excepcional para ganar dinero. Al compartir sus ingresos con Olga, Sergei se sentía aliviado al no tener que preocuparse por la posibilidad de no tener comida al día siguiente. Él solía guardar una parte significativa de su dinero en la cuenta de su madre, manteniendo así un nivel de vida modesto. A pesar de las apariencias, este matrimonio le resultaba conveniente. Margarita Semyonovna les había enseñado a sus hijos adultos que debían trabajar en las minas por un tiempo más. Por el momento, era más beneficioso para Sergei vivir de esta manera, sin gastos adicionales y con ganancias aseguradas, hasta que llegara el momento del parto. Resultó que quedó embarazada en un momento inesperado, cuando él ya no requería nada.
Olia se inscribió de inmediato para el embarazo y siguió fielmente todas las indicaciones del médico, en quien depositaba total confianza. Aunque los tiempos han cambiado, aún escuchaba menciones sobre sí misma en las conversaciones cuando visitaba la residencia de ancianos. A pesar de ser una experimentada a pesar de sus años, ¿es suficiente en la actualidad para ser madre? Además, no engendra un hijo cada año en la pobreza, sino que solo espera uno. Cuando se trataba de salir, no es que no le interesara en lo más mínimo, pero Olga tenía la impresión de que él estaba simulando interés de manera artificial. Mientras tanto, Olia no tenía idea de que la cuenta estaba a su nombre. Empezó a expandirse a un ritmo vertiginoso. Sergei se dio cuenta de que su esposa no mostraba mucho interés en dedicarse a su vida familiar, lo que pronto se traduciría en problemas económicos y preguntas incómodas para él, a las que preferiría no tener que responder. La suegra de Olia apenas se involucraba mientras esperaba la llegada del bebé. No era por falta de comprensión de la importancia de la situación. La situación era simple para Olga, quien no sentía afecto por su nieto /diagonal ni simpatía por su nuera. No veía razón para fingir sentimientos cálidos. Observaba cómo su marido y él trataban a su madre, pero esto no era una prioridad para ella. Estaba emocionada por conocer a su hijo /diagonal y se preguntaba qué pensaría. Sus padres apoyaban a su única hija y estaban felices de que pronto serían abuelos. Después de años de ser un abuelo formal y rutinario, Seriosa solía ser muy reservado con su esposa, ignorando las peticiones de atención y ayuda de Olia. Sin embargo, en su interior, comprendió completamente la situación. La idea de tener un hijo ya no le emocionaba como antes. Ahora, su vida está tomando un giro positivo, ha recuperado su estabilidad económica, ha disfrutado de numerosas aventuras amorosas y entretenimientos. ¿Por qué es necesario un paquete que clama en su apartamento, exigiendo ser alzado y sostenido? En la actualidad, es Olga quien labora y aporta un buen ingreso al hogar de Annie hoy en día. Estará de descanso por maternidad y dependerá únicamente de su sueldo, sin poder apartar una cantidad decente para guardar en la cuenta de su madre. ¿Y para qué lo requiere? Olia estaba emocionada por empezar a comprar una diversidad de afecto infantil, deseando que su bebé tuviera todas las pequeñas atenciones. Además, ahora no hacen nada por el bebé. No les permiten salir. El chico dedica largas horas a contemplar suaves nubes de algodón, exquisitas sábanas y una variedad de juguetes, no le interesan las supersticiones. Se le dio permiso a la futura mamá para adquirir todo de inmediato, aunque ella tenía en mente algunas compras. Mientras tanto, la vida de Sergei estaba en pleno auge. Margarita Semyonovna no se quedó al margen de la situación en la familia de su hijo y, con evidente entusiasmo hacia él, presentó a su nuera embarazada al hombre a su vecina. Ahora Seriosa buscaba cada vez más a sus padres, quienes urgentemente necesitaban colgar un estante, arreglar una cornisa, reparar un grifo o incluso volver a pegar el papel tapiz, y Olga estaba sola. En cada visita, ella no podía enterarse de esto. Margarita Semyonovna extendió una invitación a su vecina y, de manera astuta, ideó una excusa para salir de casa con su esposo. Sin embargo, en su interior, anhelaba que los recursos no fueran destinados a ella, sino a respaldar a su nuera y a su hija. La nuera no consideraba a Margarita como la pareja adecuada para su único hijo. Ahora, se enfrentaba al dilema de deshacerse de Olga, pero no sabía cómo abordar la situación. Aunque la ley la protegía en cierta medida, confiaba en encontrar una solución a este complicado problema. La prioridad es que Sergei. Al fin comprendí que este matrimonio fue un error y él merece algo mejor. Durante la segunda mitad del embarazo, en la ecografía se hizo evidente que Olga está esperando una hija, una princesa muy esperada y amada. Sergei reaccionó con calma a la noticia, no es que no deseara tener una hija, pero ya no quería ser padre. A pesar de los intentos de Olga por motivar a su esposo a amar a su futura hija, no obtuvo la respuesta que tanto anhelaba. Cuando Olga superó la 20ª semana de embarazo, en ocasiones comenzaba a sentir malestares. A Sergei no le preocupaba mucho este asunto. Su madre le recordaba de vez en cuando que los leves malestares durante el embarazo son comunes y que, en general, su esposa ya se comportaba de manera extraña antes.
Las mujeres solían dar a luz en el campo y seguir adelante, sin importar lo que pasara por sus mentes. Por eso, Sergei no reaccionaba ante las múltiples quejas de su esposa. Por suerte, Olga decidió visitar al médico y allí se llevó una sorpresa. Es imprescindible acudir de inmediato a la oficina para resolver la situación que podría descontrolarse, es prudente estar prevenidos. Olga no contuvo sus palabras al comunicar a su esposo por teléfono que estará ingresada en el hospital a partir de hoy. Por el contrario, Sergei no mostró ninguna reacción ante la noticia, incluso parecía sentir alivio al saber que su esposa no estaría en casa por un tiempo. Seriosa se negó a llevarle los objetos necesarios al hospital. Ignoró la solicitud de Olga de ir al hospital, argumentando que estaba sumergido en sus labores y silenciando su teléfono. Después de acompañar a su madre, pronto se encontraba en la sala, pero su mente estaba llena de pensamientos pesados sobre la conducta de su esposo. Sin embargo, eso era secundario, ya que todo carecía de importancia en comparación con la tarea de traer al mundo a un bebé sano, inteligente y hermoso. Una vez más, se sometió a varios exámenes, pruebas y procedimientos, pero esta vez Olga estaba llena de miedo. El temor que sentía por ese bebé que ya habitaba en su vientre era abrumador. Cada vez que el médico negaba con tristeza y le sugería algo, la mujer se ponía extremadamente nerviosa. Explorando diversas alternativas para solucionar la situación, sin embargo, a pesar de las expectativas, no hubo mejoría significativa, incluso con el uso de medicamentos potentes. Olga se vio amenazada con un parto prematuro y se le indicó reposo absoluto. A pesar de ello, cumplir con esta recomendación resultó complicado, dado que en Bonilo solía disfrutar de sus comidas. Aunque anhelaba saborear alimentos, dependía de su esposo para que le llevara comida al menos una vez al día, pero él le recordaba constantemente su abrumadora carga laboral en el proyecto de Margarita Semyonovna, donde se esperaba su destacada participación. En cuestiones familiares, Olga no tuvo que depender exclusivamente de sus padres, quienes, como es sabido, pueden realizar hazañas extraordinarias si es necesario, día tras día, semana tras semana. De vez en cuando, Sergei se presentaba en la entrada de urgencias de la maternidad donde Olga estaba ingresada, llevándole algunas botellas de agua mineral o una jugosa naranja. Se interesaba por su bienestar, pero nunca prestaba atención a las respuestas. Olga ya se había acostumbrado a esta situación, no se sentía molesta, pues ya percibía los movimientos de su hija en lo más profundo. En su corazón, ella tenía la certeza de que esa era su auténtica alegría, y con respecto a Sergei, sin duda, su relación con él mejoraría. Tras dar a luz, su labor ahora consistía en cuidar a la niña. La llegada del año nuevo estaba próxima, y todos los habitantes del edificio empezaron a moverse, a reír y a estirarse en parejas e individualmente en la sala común, donde se reunían entre las visitas del médico. Todos anhelaban salir del edificio al menos por un rato en la víspera de Año Nuevo para festejar con sus seres queridos. ¿Qué otra cosa podría ser mejor, sin embargo? Después, en el segundo o tercer día, se puede retornar al hospital para proseguir con el tratamiento. Olga optó por no solicitar que la dejaran regresar a casa, ya que era consciente de que en su situación sería sumamente arriesgado. Por supuesto, también anhelaba pasar la festividad con su esposo. Sin embargo, ¿qué se puede hacer cuando las circunstancias son así? Por ende, es necesario aguardar con paciencia, ya que al final, en ocasiones, el fin justifica los medios. Afortunadamente, la fortuna volvió a sonreírle a Olga luego de revisar los últimos resultados de sus ecografías y escáneres durante la ronda matutina, lo que llevó al jefe del departamento a permitirle. El día de diciembre, Olia decidió hacer una visita sorpresa a su casa. Quería llenar de alegría a Sergei en la mañana del de enero, antes del amanecer. Sin revelar su plan, la joven estaba emocionada por sorprender a su amante. Se levantó temprano, se vistió con esmero, guardó dinero para el taxi y contactó al chofer. Según sus cálculos, Sergei debería estar en casa y esperándola en la entrada. Al llegar, notó que todas las ventanas estaban iluminadas, desde el dormitorio hasta la cocina. Esta señal indicaba que Sergei no solo estaba en casa, sino también. Tiempo atrás, opté por preparar una exquisita comida. El ánimo de Olia se elevaba con cada avance hacia la puerta. Mientras tanto,
el pequeño en tu vientre comenzó a moverse, aguarda un instante. Pronto estaremos de vuelta en casa, papá nos dará la bienvenida, murmuró la mujer al descender del auto. Olga extrajo las llaves de su abrigo de piel con discreción, para no mancharse. A causa de los sonidos molestos que invadieron la habitación, quiso impresionar a Sergei, pensando que él no podría disfrutar de este año nuevo en completa soledad. Sin embargo, al final decidieron darle una sorpresa. Quizás no lo planearon, pero de todas formas resultó ser una excelente idea. En el pasillo se encontraba un abrigo de invierno femenino, junto a unas elegantes botas rojas brillantes con tacones altos y delgados. Desde la habitación se escuchaban sonidos peculiares, mientras una joven rubia mostraba sus dedos de los pies a Sergei. Olia observaba la escena con fascinación, incapaz de apartar la mirada de la imagen. Cuando Sergei se percató de la presencia de su esposa, apartó a la joven, se puso de pie lentamente y la envolvió rápidamente en una sábana, dejando en claro la situación. El hombre se encontraba completamente desubicado, mostrando signos de miedo o vergüenza, o quizás ambos. De todas formas, su autoconfianza había desaparecido por completo. Olga apenas prestó atención a su esposo mientras se preparaba para recibir el año nuevo. En algún momento simplemente sintió que todo resultaba poco interesante y se cuestionaba sobre lo que estaba sucediendo aquí y en el vasto e incomprensible mundo en general. Giró sobre sus talones y descendió lentamente las escaleras hacia la salida. Paso a paso, luchando por contener las lágrimas con todas sus fuerzas para evitar que una cascada salada se deslizara por sus mejillas. Un poco más. Mientras ascendía por unos tramos de escaleras, Sergei se separó de su esposa y solo percibió el sonido de la puerta cerrándose. El frío aire acariciando sus mejillas lo devolvió a la realidad. Ahora, necesita solicitar un taxi. En las calles, la oscuridad se cernía y la gente se apresuraba hacia sus hogares, buscando el calor de sus seres queridos para celebrar la llegada del año nuevo. Los jóvenes pasaban a su lado a toda prisa, con bolsas de dulces en las manos, pisando con firmeza, los pequeños que parecían astronautas con monos espaciales, e incluso el anciano con su mono, cuyas manos Olia observó mientras sostenía un ramillete de ramas de pino. Todos estaban apurados. Ella se encuentra en una situación en la que no hay espacio para ella en ninguna parte. Con mucha dificultad, aguardó la llegada de un taxi en esta zona apartada. Incluso en una noche común, era casi imposible encontrar un vehículo disponible. Del taxista de Año Nuevo se puede comentar que, sin duda, cobró una tarifa superior a la acordada inicialmente. A pesar de esto, la joven no tuvo alternativa más que aceptar y proseguir con su trayecto. Al llegar a la casa de sus padres, Olia fue recibida con una mirada perspicaz por parte de su madre, mientras que su padre murmuró unas palabras ininteligibles. Forrest entabló una conversación con su yerno y se dirigió a la cocina, donde se encontraba un exquisito pollo crujiente cocinándose en la sartén. Los muslos de pollo asados por su padre eran insuperables en la familia, y Olga estaba emocionada por probar este manjar en la Nochevieja, su favorito desde la infancia. La madre fue firme en su consejo, instando a su hija a terminar con su esposo y comunicarle la futura maternidad de manera tranquila. No era algo que debiera arriesgarse. Así, la joven se vio obligada a recibir el cálido abrazo de su madre. Olia celebró el año nuevo y luego se durmió, sintiendo el movimiento de su bebé al despertar al día siguiente. Inesperadas alteraciones y, por ende, bastante desagradables en sus planes, Olia despertó sintiendo un dolor extraño pero sumamente intenso que le comprimía el estómago. Inicialmente, creyó que pronto desaparecería y se sintió desdichada. Sin embargo, lamentablemente, el dolor se incrementó, según relató su madre. Sin más alternativa, tuvo que solicitar la presencia de una ambulancia para que su hija pudiera descansar en la sala de espera, donde una aguja intravenosa fría y afilada se insertó en el brazo de Olga. Por un momento, experimentó cierta mejoría, pero luego la situación se complicó para la mujer. Estuvo a punto de desmayarse. Hace semanas y días, mencionas que Olga se encontró cara a cara con el doctor. Con una mascarilla quirúrgica puesta y una expresión de profunda inquietud en su rostro, Olga asintió en silencio, ya sin energías para articular palabras. Estamos dando vida a estas áreas afortunadas, lo que implica una elevada posibilidad de sobrevivir. Ahora,
relájate y sigue mi ejemplo. En su intento final por contener el grito, Olia notó el temor en la mirada de la mujer al dar a luz. Esta deseaba esperar unas semanas más antes de dar a luz a su niña, no quería que fuera demasiado pronto. De manera confusa, Olia empezó a explicar al equipo de maternidad reunido a su alrededor. Se cometió un pequeño error y aún no es momento de dar a luz. En un silencio compartido, una persona con afecto pero determinación colocó su mano en el hombro de Olga. El líquido amniótico fluye y las contracciones no pueden ser detenidas en su intensidad máxima. Esperemos que el bebé pueda superar todo esto y le debes a él. Hemos acordado brindar ayuda, por lo tanto, no es necesario discutir con nosotros. Debes seguir nuestras indicaciones. Olga, sintiéndose impotente, se dejó caer en el sofá en el que estaba recostada. Sin demora, se preparó un baño para el bebé, sin siquiera preguntar si todo estaba listo de manera coordinada para la llegada del recién nacido. Las acciones de la brigada y las palabras breves pero significativas resonaron en la joven, quien comprendió que estaba en manos competentes. Estas personas habían pasado por más que simples contratiempos, con la idea de que Sergei era el culpable de todo. Si no hubiera experimentado un intenso estrés por lo que vio en el apartamento ayer, todo habría sido normal y no estaría ahora en la fría camilla médica. En casa, en los brazos cálidos de su amado esposo, se despidió con un dolor más intenso que antes. Sin retroceder, Olga se dio cuenta de que eran los mismos. Los partos de los que había escuchado tanto y que de alguna manera le causaban temor por su dolor, ahora debía preocuparse no por sí misma, sino por el bebé que tal vez aún no sobreviva. Olga se informó ampliamente sobre lo que estaba experimentando. Lamentablemente, no lograba recordar nada reconfortante y una nueva ola de dolor retorció su parte baja de la espalda. Este tormento se prolongó por un largo tiempo, incluso se podría decir que Iberole se sentía ardiente, frío, adolorido o indiferente. El personal estaba nervioso y la observaba como si fuera ella misma. Decidí de manera específica otorgarles el privilegio de ser los primeros en recibir el año nuevo, y en ese momento Olia percibió que algo no iba bien, ya que los rostros de los médicos reflejaban cada vez más preocupación. De repente, 2 médicos más llegaron apresuradamente con las parteras, portando tubos en sus manos. Posteriormente, nos consultaron de forma breve acerca de posibles alergias a la anestesia, y nos enfrentamos a la disyuntiva entre someternos a una cesárea de emergencia o a un desenlace menos favorable. Olga sintió con horror al escuchar la palabra cesárea tan rápidamente que se estremeció, comprendiendo de inmediato la gravedad de la situación. Al borde de la conciencia, la enfermera introdujo algo en el suero intravenoso y la joven experimentó una sensación de elevación y movimiento en todas direcciones. Al despertar, Olia sintió un dolor intenso y desagradable. Lo primero que le impactó fue ver su vientre plano y sentirse sin aliento, luchando por incorporarse. ¿Dónde está mi hijo, alguien? ¿En qué rincón de la sala se encuentra mi hijo? Se hallaba sin compañía y su llamado no obtuvo respuesta, sin embargo, el mínimo intento generó un profundo malestar en su ser. Olga se recostó de nuevo y aguardó a que las sensaciones desagradables se desvanecieran, sorprendentemente, terminó por quedarse dormida. Después de despertar, logró encontrarse con el médico, quien le reveló la cruda realidad: su hija nació prematuramente y experimentó complicaciones durante el parto. El médico explicó que la grave falta de oxígeno que sufrió la niña pone en riesgo su vida. Porque Olia presentó diagnósticos, exhibió documentos para que los firmara y se comprometió a trasladar a los bebés a la unidad de cuidados intensivos. Al observar a su hija, se despidieron y le suplicaron que no se rindiera, pero ella ya no tenía la energía necesaria para seguir viviendo. Sin entusiasmo, el hijo de Olga nació con casi ninguna capacidad, lo que planteaba un desafío en la crianza de Milania. Decidió nombrar a la niña, Olia, quien requeriría de su cuidado. Tras llorar durante horas, Olga comprendió la necesidad de su hija. Esa noche, pudo ver a Milania en la incubadora, rodeada de cables y sensores, con los ojos cerrados y la piel traslúcida como pergamino, mostrando delicadas venas. La piel de Olia había escuchado en más de una ocasión que los bebés prematuros no eran muy atractivos. Sin embargo, en ese momento, ella no compartía esa opinión.
Su hija era excepcional y simplemente radiante. Decidió luchar por el futuro de su pequeña sin importar las adversidades. A pesar de los diagnósticos impactantes y el temor de los médicos, quienes profetizaban un futuro incierto para Milania, Olia se mantenía firme en su convicción de que todo saldría bien. Aunque el tratamiento para la parálisis cerebral parecía ser la única opción, ella se negaba a dudar de que su hija lograría superar cualquier obstáculo que se presentara en su camino. No todo puede ser tan sencillo. En contraste, durante su estancia en el hospital de maternidad, Sergei no se comunicó con ella, no se interesó por la salud de su recién nacida y tan esperada hija, no contribuyó económicamente para los medicamentos. Afortunadamente Olga se las arregló para ganar dinero. En el trabajo, recibió ayuda económica para el tratamiento de la niña, mientras Sergei optó por mantenerse al margen. Cuando los padres de Olga fueron al apartamento de su yerno para recoger las pertenencias de su hija y llevarlas a su casa, el hombre ni siquiera tuvo la energía para saludar al bebé recién nacido, como si ya no estuviera presente. No me interesaba en absoluto nada relacionado con Olga. Sin embargo, en el interior de la mujer se estaba gestando una auténtica tormenta. Aunque recordaba claramente las circunstancias que llevaron al nacimiento prematuro de Milania y la despreciable actitud de Sergei durante su embarazo, ahora se sentía tan desolada y anhelaba tanto la calidez y la comodidad del hogar de un auténtico hombre que parecía estar incluso considerando la posibilidad de perdonar a Seriosa por sus acciones. O quizás no perdonar, pero al menos reconocer que Milania tiene un padre. Olga misma no logró comprender este misterio, aunque sí entendió lo que sucedía con su hija. La influencia fue tan fuerte en ella que apenas se percató de las posibles consecuencias de que una niña tuviera tanto a su madre como a su padre, lo cual le brindaría la oportunidad de sanar. Con valentía, Olia se decidió a enviarle a Sergei un mensaje detallando el lugar y la hora en que darían de alta a su hija del hospital de maternidad. Desde el nacimiento de la niña había transcurrido bastante tiempo. Había ganado algo de peso y había logrado mantenerlo. Por lo tanto, tuvieron que dirigirse al Departamento de Patología Neonatal del Hospital Infantil Regional, donde intentarían sanar a la pequeña Milania, o al menos fingir que lo hacían. En ocasiones, Olga había perdido la fe en que su hijo sobreviviría al primer año de vida, las predicciones de los médicos eran tan desalentadoras. Sin embargo, cada día que pasaba despertaba una pequeña chispa de esperanza en su corazón de madre. Quizás todo cambiaría más adelante. Al final, los incrédulos se equivocaron, quizás las cosas saldrían bien. Olga albergaba grandes expectativas, tal vez al sostener a la niña en brazos, su esposo la mirara a los ojos, inspirara su aroma, y entonces algo en él cambiaría. Quizás, al fin y al cabo, algo de humanidad no le resultara ajeno a Seriosa. Pero en ese instante, cuando Sergei solicitó ser dado de alta y ella lo observó desde la ventana de la casa, aburrido, percibió su intención en sus ojos, lo cual la llevó a consultar rápidamente con su madre. Sin embargo, Margarita Semyonovna se sentía muy satisfecha en su interior con el desenlace, ya que había sentido un profundo rencor hacia su nuera durante mucho tiempo. Por lo tanto, la anciana consideró este momento como una oportunidad única para deshacerse de ella de una vez por todas. Margarita Semyonovna se preocupaba por la incomodidad de tener una nuera con problemas, especialmente por su peso. Por eso, se esforzó al máximo para tranquilizar a su hijo y no dramatizar la situación, pero notaba la tristeza que ahora invadía su hogar. Cuando se enteró de que Olia había dado a luz prematuramente a una niña con varios diagnósticos, Margarita Semyonovna estableció reglas claras para evitar que su apartamento se convirtiera en un lugar donde personas con discapacidades fueran una carga. Al igual que la pequeña, Olga requería tratamientos, medicamentos y gastos en rehabilitación, lo cual implicaba una inversión económica considerable. La gente comentaba sobre esta situación en todos los rincones. Trabajando en la creación de textos en español más creativos. De acuerdo, debes acompañar a esta persona hasta el límite de tiempo, ella no pudo hacerlo. Ahora comenzarás a trabajar para ella como si fuera lo normal, olvida a Surueva. ¿Cuántos años tienes? Tú mismo te harás responsable. No deseo que mi hijo con discapacidad pase su vida consumiendo vegetales. Esto no debería suceder. Sergei, estoy de acuerdo con mi madre.
Ella logró persuadirlo para que no arruinara su propia vida debido a una existencia prematura y limitada, con un hijo y una esposa que ya no lo atraen. No, merece más. Aún puede lograr algo en este mundo, y ella tiene razón. Madre no trabajará para que la medicina. Una criatura de menor categoría, que ni siquiera sus padres reconocerán como un ser humano, será el padre de un niño sano, o incluso de dos si así lo desea. Cualquier mujer estaría encantada de dar a luz a sus hijos. Ahora es crucial deshacerse de él de una vez por todas, para evitar que piense que podrá mantenerlo atado a ella o a sus hijos discapacitados. Sergei se acercó a Olia, pero la enfermera no soltó el sobre con la niña de sus manos. Él la miró con enojo y le dijo clara y firmemente a su esposa que no la necesita y que es una persona despreciable. Toma el tuyo, no necesito un niño con discapacidad, sufres, no pudiste dar a luz a tiempo y criar un vegetal normal tú y yo. No cuento contigo claramente y no exijo audazmente pensión alimenticia. Te mezclarás con tierra y la mujer discapacitada luego se pudrirá en un internado. Olga no comprendía por qué Sergei estaba tan furioso y lo más extraño era su determinación. Luego, al mirar detrás de su esposo, todo se volvió extremadamente claro para ella. En el asiento del pasajero delantero se encontraba una joven bien maquillada que lo observaba fijamente. Observó a Seriosa con atención, lo cual era comprensible, ya que un grupo de apoyo la acompañaba para evitar que cambiara de opinión en el último momento y entregara solemnemente al bebé al feliz padre. Era la primera vez que recibía una reprimenda de ese tipo. Dirigió una mirada inquisitiva a Olia y después a su esposo. Con determinación, la joven madre tomó el sobre con el niño y se encaminó hacia el automóvil. Cuando sus padres llegaron para recogerlo a él y a la niña, fue crucial prevenir que la pequeña padeciera hipotermia y acudir de inmediato al hospital, donde ya los aguardaban. En ese momento, para Olga, todo desapareció excepto el hospital. En la enfermería donde Milaña pasaba sus días, tenían programadas inyecciones por hora, exámenes médicos y pruebas, además de inyecciones para celebrar cada pequeño logro de la niña. Se sentía como si hubiera ganado un premio Nobel en todas las disciplinas de repente. A pesar de la negativa de Sergei a gastar dinero en el tratamiento de su hijo, Olga, que solía ganar mucho dinero, ahora no podía trabajar y sus ahorros se estaban agotando rápidamente, incluso los que tenía a su disposición. Los padres de Olga se sumaron al negocio y lo cerraron de inmediato. Ante esta situación, Olga reflexionó. Recordó que ella y su esposo tenían roles similares y conocían a fondo la empresa en la que trabajaban. A pesar de ser un buen empleador según la ley, esto jugó en su contra y en contra de Milaña. Serga solicitó una reducción del salario a la mitad, lo que significaba que él recibiría menos por supuesto. Él no quería renunciar, ya que no encontraría otra oferta tan beneficiosa en todos los aspectos, sin importar cuánto. Observa cómo, gracias a la reducción de la tarifa a la mitad, logró conservar su empleo y cubrir una modesta pensión oficial. La joven esposa no tenía dudas de que trabajaba a tiempo parcial en otro lugar o simplemente vivía de sus ahorros. Él esperó a que todo se calmara y ella rechazó la pensión alimenticia para los hijos. Por lo tanto, el astuto Sergei parecía estar esperando regresar a trabajar a tiempo completo. ¿Qué otra opción tenía? Ella no podía influir en su empleador y él no mostraba interés en ayudar o cuidar al niño. En momentos de gran desesperación, Olga tomaba a su hija en brazos y, mirándola a los ojos, le susurraba palabras de consuelo. Tranquila, pequeña, todo se resolverá, encontraremos una solución, verás que todo saldrá bien. Puede ser que los médicos de la maternidad hayan exagerado la gravedad del daño cerebral, o tal vez sea por las oportunidades de recuperación que tienen los bebés. Aún no lo comprendemos completamente, pero Milaña y ella han comenzado a avanzar. Su madre ya lo es. Fueron dados de alta hace tiempo y allí Olga continuó con la labor que había iniciado en el hospital un poco más tarde de lo planeado. Con cierto retraso, Milaña comenzó a sostenerle la cabeza. Después, se giró y se acomodó en su asiento. Casi en el instante preciso, se alzó sobre una pierna y avanzó, apoyándose con ternura en su manita regordeta. Fue entonces cuando Olga se percató de que en los meses siguientes habían superado la mayoría de los diagnósticos, especialmente en el ámbito de la neurología.
Los obstáculos se desvanecieron y lo que quedaba resonaba como una melodía para su madre. No solo ella, sino también sus padres, quienes los habían acogido desde Milán, permanecieron a su lado cuando más necesitaban ayuda. Mientras tanto, Sergei vivió feliz para siempre y llegó el momento de utilizar los ahorros que había guardado para el cuidado de su madre. Los ingresos que obtenía de su trabajo oficial eran modestos, lograba subsistir con lo que guardaba para tiempos difíciles. Sin embargo, surgieron desavenencias con su madre, quien pensaba que su hijo debía entregarle ese dinero. ¿Pero a quién le importaría? ¿Acaso a la anciana hechicera? No, Sergei no pensaba ceder ni un centavo, ya que disfrutaba al máximo de la vida y no le interesaba su madre. La había eliminado de su mente como un dato superfluo y poco relevante cuando la joven se marchó. Después de un año, Olga se percató de que era necesario regresar al trabajo. No fue principalmente por la escasez de dinero que decidió regresar a la oficina, aunque los ingresos actuales tampoco eran adecuados para sus necesidades. Anhelo de revancha. Tras la traición con Sergei, transcurrió un largo periodo durante el cual debía resolver la situación de la forma más adecuada posible. Un individuo que despreció a Milania no merecía gozar de la vida creyendo que había salido victorioso en esta contienda, algo que Olga no podía permitir. Ella estaba dispuesta a llevar a cabo un plan de acción. Sin duda, tendría que contar con la colaboración de algunos de sus antiguos compañeros. Solicitar, convencer, implorar y exponer. Sin embargo, ahora se encuentra a punto de concretar sus objetivos. Milan permanecerá con su abuela por un tiempo mientras su madre enfrenta al padre que los ofendió a ambos en el trabajo. Sergei experimentó un auténtico alboroto, lo que era antiguo y confiable como un reloj suizo. El jefe de seguridad se retiró de repente y en su lugar fue reemplazado por una mujer joven e inexperta. Ningún empleado había puesto sus ojos en ella aún, sin embargo, se escuchaban murmullos sobre la posibilidad de que, bajo su liderazgo, el departamento experimentara recortes significativos. A Sergei le agradaba, pero sabía que ya no era factible hallarle otro sitio. En los últimos años, habían surgido numerosos rivales que, para ser sinceros, eran incluso más hábiles que él en este sector, por lo que se vio obligado a mantenerse en su lugar. No podía permitirse ser superado por la competencia, de lo contrario, la balanza se inclinaría en su contra y aquel que trabajara a tiempo parcial saldría victorioso. Su orgullo le impedía aceptar un empleo a tiempo completo. ¿Cómo podría hacerlo y así poder pagar una mayor pensión alimenticia a Olga y a la niña? Era injusto. De ninguna manera. Es preferible que lo intente. Permaneció en el lugar pagando la mitad de la tarifa para no ser expulsado, mientras Sergei aguardaba la lealtad de un liderazgo desconocido para él. Comprendió que, de perder su posición, solo le quedaría recurrir a la oficina estatal para un empleo similar, aunque con un salario considerablemente menor. El director general convocó a todos sus subordinados el lunes a una amplia y luminosa sala de conferencias, decidiendo que era factible y esencial presentar al nuevo jefe de un departamento clave con gran ceremonia. El resplandor de Sergei, entre otros, también llegó a este lugar no porque deseaba pasar su pausa para el almuerzo de esta manera, sino porque a todos se les había ordenado presentarse y él no se atrevió a desobedecer, complaciendo así al estricto pero competente Olga Vasilievna. El público estalló en aplausos mientras Sergei observaba con horror cómo una mujer esbelta, incluso algo pequeña, vestida con un riguroso traje azul, avanzaba desde el pasillo hacia el podio. ¿Cómo podía ser esto su Olia? ¿Cómo era posible? ¿Acaso alguien se estaba burlando de él en ese momento? No obstante, el director general añadió que nuestra flamante líder disfrutaría de cierta flexibilidad en su horario debido a que está cuidando a su hija de 1 año. A pesar de esto, su historial impecable la hizo la elección por encima de Mikhail Arkadjevich. Por lo tanto, es crucial mantener un buen desempeño y no deshonrar a las Fuerzas Armadas. Sergei, visiblemente nervioso, se preguntaba si sería capaz de colaborar con ella. Los problemas surgieron de inmediato, apenas la nueva gerente puso un pie en la oficina, todos los contratos y acuerdos estaban preparados. La tarea de Seriosa fue examinada minuciosamente en la primera semana, como si estuviera bajo un microscopio.
Descubrió que sus vacaciones se habían pospuesto de julio a diciembre. No tenía a quien quejarse, ya que en Sutai no era posible. Sin embargo, le dieron un bono como le explicaron en el departamento de contabilidad. El nuevo jefe del departamento había ordenado personalmente que aquellos que trabajaran menos de la tarifa no recibirían bono por horas extras. Sergei sabía que era el único en el departamento con dificultades para hacer que las oportunidades llovieran sobre los demás como si fuera una cornucopia. Era su empleado. La computadora estuvo infectada por un virus durante medio año. Olga insistió en que la repararan en 7 días o enfrentaría la posibilidad de ser despedida por no cumplir con los estándares de la empresa. Cuando Sergei trató de protestar, Olga no dudó en llamar a seguridad y entablar una larga charla con él. Olga solía trabajar desde casa para estar más cerca de su hija, a quien observaba y admiraba con ternura. Sentía una felicidad inmensa y sabía que la venganza de su esposo estaba cerca. El círculo final tuvo que aguardar un poco más. Se comenta que gracias al empeño de su nuevo líder, el sueldo se está duplicando simultáneamente, animando a Sergei, lo cual indica que Olga aún no teme. Si no lo despide y aumenta el salario, pronto estará bien. Podrá presionarla y obligarla a otorgar bonificaciones, eso sigue siendo suficiente. Al ser convocado a la oficina del jefe del departamento, casi voló allí. Probablemente ahora comenzaría a humillarse y a rogar al menos por ver a sus hijos discapacitados, pero Sergei Viktorovich se mantendrá firme. Estamos en sus manos. Olga habló con calma y control, comunicando que el contrato de Sergei finalizará pronto y no será renovado. Esta noticia lo impactó profundamente, ya que estaba a punto de realizar grandes gastos. A pesar de sus derechos, Sergei se sintió abrumado por la situación. Mientras Olga indicaba la salida de la oficina, Sergei, con casi años, caminaba por el pasillo en un estado de profunda tristeza.